finalmente, desde la política, y aquí hay que conectar esto con la política. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Tiene que ver porque la política, finalmente, es el compromiso que uno tiene en lo colectivo, en la comunidad, en el quehacer como conjunto. Yo no soy un ser individual, vivo en comunidad, comparto el trabajo, el transporte público, una conferencia, un colectivo que va a la universidad y estudia, un grupo de profesores que son de una universidad de las clases. Siempre estamos instalados en lo colectivo. Y cuando está comprometida la persona en lo colectivo, está comprometida en la cuestión política. Esa es la cosa. La política no es pertenecer a un partido, no es tener una ideología, no es ser liberal o marxista. Es mi trabajo, mi compromiso, mi rol, mi función en lo colectivo. Y el problema central es que nosotros hemos abandonado eso. Nos han enseñado, nos han convencido de que lo que importa es ganarle al sistema, ganarle a la vida, ser el ganador, ser el triunfador, el que más plata gana, el que triunfa sobre los demás. Y cuando nosotros aceptamos ese principio filosófico, perdimos la batalla. Nos derrotaron. Y aquí estamos, pagando por el aire que respiramos, pagando por el agua que consumimos, pagando por el derecho a vivir finalmente. Y entonces nace un niño hoy día en Chile, que ustedes se dan cuenta que tener un hijo es un problema. Eso es lo que uno tiene que pensar. O sea, mi padre tuvo 5 hijos, era empleado público, no terminó ni la secundaria. Y tuvo 5 hijos. Y estuvo desempleado, pero todos sus hijos estudiaron en las mejores universidades de Chile. Tuvo 5 hijos. Y nos educó, tuvimos salud, no tuvo nunca una vida bollante. No fue rico ni a veces pasó momentos muy complejos en su vida. Yo me pregunto si hoy día una familia con 2 profesionales puede permitirse el lujo de tener 5 hijos, y no se puede. Incluso un hijo ya es un problema, porque ni siquiera uno tiene la certeza que a ese hijo le puede dar el tiempo necesario, porque hay que trabajar 12 horas, porque hay que trabajar los fines de semana, porque los ingresos son tan escuálidos en este país, es tan concentrada la riqueza, que te compromete la vida, el sueño, digamos. Porque cuando una persona le debe el 60% de su sueldo mensual a un banco, está comprometida en su tranquilidad emocional. ¿Qué calidad de afectos, qué contención emocional le puedes dar tú a un hijo en esas condiciones? Y estamos metidos en eso. Estamos metidos en una situación absolutamente desbordada en cuanto al bien y al buen vivir. Y eso tiene que ver con la política. Tiene que ver con la política porque las decisiones del endeudamiento, de lo que se educa, de los contenidos de la educación, de lo que se rotula en los alimentos, cuando está bueno esto de que le sacan las marcas a las botellas, no encontré como buena. Lo hicieron por eso, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Es una decisión política? ¿Es una decisión política? El rótulo, la información que tiene un alimento también es una cuestión política. Y va a estar siempre en tensión en el colectivo el interés privado versus el interés público. Y mientras más nosotros nos desentendemos del sentido público, de nuestra función, de nuestra vida, más dejamos el terreno en manos de quienes finalmente van a terminar controlando lo que ocurre con nosotros. Y yo decía que corren buenos tiempos para gente marchosa, como decía hace rato, porque el 2011 hubo un cambio importante, que nosotros lo veníamos esperando. Yo casi que pierdo la esperanza, no la perdí. Ese año la recuperé completamente, porque
el año 2011 se produjo un cambio en la sociedad. Los chilenos recuperaron su subjetividad. Dejaron de estar colonizados por la subjetividad del señor Polman, que dicho sea de paso, me parece una de las personas más repugnantes que haya tocado suelo chileno. Y lo voy a volver a decir aquí, porque lo he dicho en varias partes: si llego a ser presidente de Chile, le vamos a quitar la nacionalidad, lo vamos a declarar persona non grata y lo vamos a sacar del país. En menos de una semana espero hacer eso, en menos de una semana. Este señor es el paradigma de la deshumanización. No solamente se permite decir que no se le puede pagar antes de 6 meses a la pequeña y mediana empresa, que son los que le dan el empleo al 80% de los trabajadores, sino que además este numerito de repactarle las deudas, reprogramarle el endeudamiento a sus clientes de manera unilateral, por lo cual 70 millones de dólares va a tener que pagar, y le truncó la carrera política a su gerente general, el señor Golbol. Cosas buenas tienen en la vida. De repente ya este pelmazo lo vamos a dejar de ver en las pantallas de televisión, en los carteles, pero lo saquen rápido, porque ya deben estar conversando cómo bajar, ¿no? Simplemente murió como ya no va a ser candidato a presidente, ya no va a estar ni siquiera en las primarias. Tiene sus cosas buenas, estas cosas, ¿no? Uno menos, ¿no? Un pelmazo menos así en el mundo del orgullo. Yo ya pensaba que lo iba a tener que tolerar unos 20 años, así como don Francisco, que llevo 40 y tantos años tolerándolo todos los días de mi vida. Creo que he visto a ese señor todos los días de mi vida. En alguna parte lo veo, ¿no? Creo que hasta he soñado. Bueno, hemos recuperado nuestra subjetividad. Y el año 2011, ese descontento que se expresa en 2009 con la votación de Marco Enrique Dominami, porque ese también fue un año importante, porque un 20% de votantes decidió expresar su descontento. Pero incluso en ese momento, ese descontento no se había conformado, no había tomado forma, ¿no? Era un malestar. Yo recuerdo una vez que estaba en un programa de la Radio Universidad de Chile y estaba hablando, como hablo siempre con otros países, descarnadamente. Y llamó a una señora, y llamó llorando. Y lo que dijo esa señora me sorprendió mucho, porque dijo: mire, ¿sabe que por primera vez en la vida me doy cuenta de que mi problema no es solo mi problema, sino que es el problema de muchos? Importante tener conciencia de eso, porque esta cosa del loser y el winner, ¿no? El ganador y el perdedor. Entonces, si tú no te la puedes arreglar económicamente en la vida, eres un perdedor. Y todo lo que tú ves en la televisión son puros ganadores, ganan harto, ¿no? Y de repente entrevistan a una señora que con un crédito con el banco no sé cuánto, BCI, qué sé yo, le prestaron una plata, puso una masandería y ahora tiene una cadena de masandería. Y le fue bien porque fue exitosa, supo emprender, se las arregló. Bueno. Pero ese es un caso. Probablemente por un caso de esos hay 1.000.000 de casos que son frustrados. Porque el problema es ese, ¿no? La torta es una. Y mientras más se va concentrando la riqueza y el poder, menos es lo que se va distribuyendo. Entonces, cuando hoy día nosotros tenemos a 5 familias que tienen más o menos como el 20% del Producto Interno Bruto en sus bolsillos, que están ahí el San Luis, el Mata, el Yolín, que duplican su patrimonio en un año. En un año duplican su patrimonio. Entonces, el resto no puede. Cada vez tiene que ir conformándose con menos parte de esa porción de la riqueza.
y lo que era complicado, lo que tuvo que Tomás Hirsch enfrentar cuando fue candidato, Jorge Arrate, y todos los candidatos alternativos, era precisamente la barrera que imponía el que en la mentalidad de los chilenos, lo que valía, lo que correspondía, lo que estaba bien, lo que era correcto, era lo que pensaba el señor Polman, lo que pensaba el señor Bruxelles, lo que pensaba... Bueno, no solo por eso, porque ellos utilizan un conjunto de mecanismos, ¿no?, para producir esa dominación. La televisión, todos estos funcionarios de la televisión, el animador del programa de farándula, nosotros despreciamos la farándula, yo le pido atención a la farándula, es un instrumento de dominación política, un instrumento de control social. La farándula oficia como eso. El locutor de noticias, el entrevistador, que cuando entrevistan a un señor como Marcelo Prode le dicen: usted es catastrófico, cuénteme su visión. Ya con eso murió, ¿no? Ahora habla el hombre de la catástrofe, ¿no? El hombre radical. El Mercurio una vez me entrevistó cuando estábamos dándole caña a los salmoneros, tituló así, página completa: terrorista de las cifras. ¿Por qué terrorista de las cifras? Y listo, todo lo que estaba abajo ya no servía para nada. Con el titular estaba todo predeterminado. Las mismas universidades, los profesores, esta forma de plantear las cosas que me hizo el entrevistador en el Foro de la Católica. 15 economistas de prestigiosa trayectoria, tan prestigiosa como la de usted, señor Clot, ¿no?, dicen esto. Y después de eso uno dice: bueno, son 15 de prestigiosa trayectoria. No solamente lo dice uno, sino que el que está escuchando dice: entonces es palabra de Dios, ¿no? Y son todos estos mecanismos que van: la publicidad, el político bastardo, ¿no?, del que nos alimentan todos los días. Estos que tenemos ahora, que tienen ese argumento acomodaticio, ¿no? Entonces dicen: sí, las cosas se pueden mejorar, han mejorado, ¿no? Han mejorado, no faltan alguna hora, pero han mejorado, no podemos negar que hemos progresado, ¿no? Y ahí yo recuerdo el elogio al sentido común de Galeano, que decía: sí, no podemos negar que hemos mejorado, que las desigualdades de ingreso entre los hombres y las mujeres en los últimos 50 años se han reducido. ¿Cómo negar ese proceso? Y probablemente, si seguimos en el mismo curso, en 500 años más vamos a llegar a igualar los salarios entre los hombres y las mujeres. El problema es que en 500 años más ninguno de los que estamos acá vamos a estar vivos, ¿no? Esa forma de acomodar el lenguaje, de construir la realidad, de estructurarla, tenía este país con la subjetividad comprometida. Y lo que era bueno para el señor Polman era bueno para el que trabajaba por el señor Polman, ¿no? Y está bien que haya gente que gane plata, y qué bueno que tengamos un presidente como Piñera, porque él sabe hacer riqueza y sabe dar empleo, y probablemente con un presidente empresario, que no era empresario, sino que era un comprador de empresas y un especulador, pero bueno, él dice que era empresario, vamos a resolver el problema del empleo. Peor, ha sido peor. Pero esa subjetividad cambia en el 2011. Y entonces, hoy día, el 75% de los trabajadores no quiere más con la AFP. ¿Sí o no, estimado? No quiere más, entendieron el problema. ¿Sabe cuánto nos costó? Disculpe que se lo diga al compañero, ¿no? ¿Sabe cuánto nos costó que los trabajadores entendieran esto? Por lo menos 20 años publicando, escribiendo, dando conferencias. Al fin lo entendieron. Pero cuando no entienden, cuando empiezan los viejos a jubilar y no pueden creer, bueno, pero y ese señor de la televisión que sale con su señora, están jubilados, se van a Miami con la jubilación de la AFP, y este no voy a ser yo, ¿no? Pues usted no es de eso, porque a usted no le pagan 20 millones por hacer un spot de televisión, pues, sino que le van a pagar una 10ª parte de los fondos que usted puso en la AFP. Esa es la realidad, ¿no? Eso no lo cuenta, ¿no? Yo he visto viejos así, cuando yo daba conferencias, se paraban así para apoyarme a mí, decían,
y llorando, ¿no? Esta cosa es dramática, ¿no? Dramática. Uno podrá reírse, pero porque la situación tiene su ironía, ¿no? Y mostraban una liquidación de sueldos de 30.000 pesos. 30.000 pesos. Y el hombre ya está viejo ya, pasó los 65 años. No lo van a contratar ni por 20 lucas mensuales en ninguna parte. ¿Qué hacemos con ese señor? ¿Por qué no viene el señor gerente general de la AFP Provida y me da una solución, pues? Él no me va a dar ninguna solución porque él ya tiene la solución. El 40% de aumento de su utilidad el año pasado ya lo hizo. Y no hay Dios ni ley que se lo vaya a quitar. Salvo que nosotros no tenemos nada con él. Ahí va a ver si va a poder continuar acumulando esas cifras. Entonces, en ese momento los trabajadores, ya hoy día, 75% dice no más AFP, no más AFP. Y el 75% dice devuelvan el cobre. Eso fue un éxito de la revolución estudiantil del 2011. Algunos dicen que no se ganó nada. Yo digo, seamos realistas. No podíamos esperar que el año 2011 nacionalizáramos el cobre y instaláramos educación pública gratuita. Pero se hizo algo que no era esperable. Cuando empieza el momento estudiantil, yo recuerdo que di 85 conferencias, estuve en 85 tomas universitarias. Las primeras que yo daba, levantaban la mano algunos estudiantes me decían, profe, no soy capaz de imaginarme, imagínense, no soy capaz de imaginarme la educación pública gratuita. Yo realmente a mí esa palabra, eso me lo dijeron por lo menos 3 veces. Yo para mí eso era algo que no lo podía entender, ¿no? Porque la respuesta que yo le daba era, mira, y yo no soy capaz de imaginarme la educación pública, la educación pagada. Para mí eso está fuera de lo... Porque en los tiempos que yo fui estudiante, universitario, en enseñanza media, es que pagar por la educación era algo casi como un crimen, ¿no? Casi como algo criminal, ¿no? Pensar que se podía hacer negocio con la educación era criminal. Se entendía un derecho. Era un derecho. Era ridículo discutirlo. Si a alguien se lo ocurría decir, ¿sabe qué? Yo creo que hay que no tienen que pagar por la educación porque no puede ser que no paguen. Es que era fuera del sentido común. Y era como si alguien desde el mismísimo manicomio donde está del hospital psiquiátrico se le ocurriera hacer una cosa así y nadie lo habría tomado en cuenta porque es alguien que lo hace desde la pérdida del juicio, desde la sin razón. Y hoy día, hasta el 2011, teníamos precisamente lo contrario, ¿no? La sin razón era la sociedad de derechos y la sociedad del lucro era la razón, ¿no? Y eso es lo que yo llamo la subjetividad del poderoso, la subjetividad del que comanda la sociedad, que tiene el control de la sociedad. Esa era nuestra subjetividad, la subjetividad de las mayorías, lo que a las mayorías les parecía bien, y eso cambia en 2011. Y entonces la sociedad chilena se vincula con, hace una catarsis, finalmente se mira a sí misma y está dispuesta a creer, a confiar en lo que le pasa, en sus propios sentidos, y asume y entiende que el problema es que en Chile no hay educación pública gratuita y que finalmente es posible que exista, que están los recursos ahí, y esa fue la gracia del movimiento estudiantil, ¿no? Y de algunos académicos que estuvimos ahí poniendo los números, ¿no? Poniendo los números de que era posible que en Chile existiera educación gratuita y que sobraba plata. Y es también mérito de los intelectuales que hemos dicho que en Chile el sistema de AFP se puede financiar con la nacionalización de la AFP. Porque hoy día hay un superávit de 2 billones de pesos. Podríamos duplicar las pensiones en Chile y todavía el sistema quedaría con superávit. Siempre y cuando deje de ser un negocio, que si sigue así no funciona. Entonces, ese cambio fue importante. Y se entendió además que era una cuestión política y que esto no iba a cambiar porque fruto de una mesa de diálogo con el
Parlamento, con el Ejecutivo o con el señor Portman o el señor Blusi, iban a mejorar las cosas, porque iban a ellos darse cuenta de que sus trabajadores estaban sufriendo, que no es posible que ganen menos de 300.000 pesos el 90% de los trabajadores de Jumbo, y que su corazón se iba a sensibilizar. Esas cosas no ocurren. Desgraciadamente, en el estado, o de acuerdo a la condición humana y su naturaleza, o el estado de evolución de esa condición humana y naturaleza, no permite que una persona como quienes conducen y manejan y son dueños de Chile se allanen a un acuerdo en función de un sentirse o de un ponerse en la posición, en la situación de los trabajadores, de los que sufren, de los que tienen, de los desheredados, de los que nunca han heredado la tierra, por algo no la han heredado. Bueno, y por eso estamos acá, porque fruto de esa reflexión, fruto de esa transformación, fruto de esa discusión y ese debate, entendimos que era necesario levantar un proyecto político. Un proyecto político que no se entendiera como hoy día se entiende, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo con eso también, ¿no? Porque el problema es que se ha farandulizado esta cuestión de las candidaturas presidenciales. Entonces a mí me llaman los periodistas del Mercurio para que haga un relato de cuál es mi relación con la madre, y aparezca aquí una foto con ella, y la tercera me llamó para que le dijera cómo había cambiado mi vestuario, dónde me compraba ahora la ropa, quiénes me asesoraban. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque aquí no se trata de que nosotros presentemos un candidato que tiene un buen discurso, que habla bien, que se defiende en los medios de comunicación y que vote por él, porque es una buena gaseosa, un detergente que lava mejor la ropa, ¿no? Esa es la cosa que nosotros tenemos que cambiar acá, como cantábamos en los 60, ¿no? Esta vez no se trata de cambiar un presidente, sino que se trata de construir un Chile muy diferente. Y esa es la idea. Eso es lo que nosotros estamos levantando con esta propuesta. Aquí yo no soy candidato a... Ustedes tienen que votar y después sentarse en su... Los que votan se van a la casa en la noche y ven quién ganó la presidencia. Esa no es la idea. Si quieren hacer eso, mejor no lo hagan. No necesitamos esos votos. Es lo que menos necesitamos. Llegar a ser elegido presidente, entrar en la moneda y después, el día que llamemos a una movilización para defender en las calles, en los centros de estudiantes, en los sindicatos, la nacionalización del cobre, porque ustedes creen que estos señores van a, igual que ustedes, sentarse en sus cómodos sillones y aplaudir la decisión del presidente. Este cabrón es verdad, lo hizo, fíjate. Nos dijo que iba a nacionalizar el cobre. Nosotros pensábamos que era un ofertón de campaña y ahora está nacionalizando el cobre. Era un buen muchacho, eso va a decir, ¿creen ustedes? Antes de que eso ocurra, ya estar movilizando sus fuerzas para tener diálogos cariñosos con los militares, con la policía, con la prensa internacional, con la Casa Blanca, para generar un proceso de desestabilización política, ¿no? Todos sabemos que son... Entonces, a mí no me sirve que ustedes vayan y marquen un voto y después se vayan para la casa. Mejor no voten por esta candidatura si van a hacer eso. Tienen que estar en primera línea. Tienen que asumir la conducción de los centros de estudiantes, de los sindicatos. Tienen que convocar a manifestaciones. Hay que seguir marchando. Este candidato que si llega a ser presidente va a ser un presidente en campaña. Tomar la presidencia es una parte de la lucha que tenemos que dar. Después tenemos que tensionar las instituciones políticas de este país para que convoquen a la Asamblea Constituyente, porque no hay ningún mecanismo jurídico institucional que lo permita. Podemos convocar un plebiscito que nos va a decir que el 85% de los chilenos quieren una nueva constitución,
pero perfectamente el Tribunal Constitucional y el Parlamento pueden decir que ellos no van a convocar a eso. Entonces vamos a tener que obligarlo, ¿no? Vamos a tener que presionarlo, vamos a tener que marchar en las calles y imponer, ¿no?, por la vía política la lógica, ¿no?, de la soberanía popular, del poder constituyente original. Entonces, esa es la idea. La idea es iniciar una larga travesía por recuperar el poder político para las grandes mayorías, para los trabajadores, para los estudiantes, para las mujeres, para los intelectuales. Estamos ausentes de esto, hemos sido parte y proletarizados como la gran mayoría. Y ese es el proyecto central. Nosotros lo decimos y lo volvemos a repetir: si nosotros entramos en la moneda, no va a ser para sentarnos a tomar el té con las 5 familias que gobiernan este país. Va a ser para nacionalizar el cobre, instalar la educación pública gratuita, terminar, erradicar, extinguir, hacer desaparecer, incinerar a la AFP en alguna hoguera, ¿no?, porque ojalá sea el mismísimo infierno. Porque si hay algo que yo detesto son las AFP, que tienen un problema personal con esos temas, ¿no? Como decía hace rato, ¿no?, entre esos tipos y yo hay algo personal. Eso lo tengo yo. Tengo algo personal con eso, ¿no? Y no tengo por qué esconderlo, porque es verdad, ¿no? Si puedo impedir que continúen ejerciendo el poder de manera inhumana, que lo están haciendo. Porque cuando nosotros decimos que para la familia en Chile el 60% de lo que gana mensualmente de un banco, estamos mal, estamos súper mal. Cuando hay que trabajar 12 horas, cuando la mitad de los trabajadores en Chile tienen menos de 220 lucas, cuando los estudiantes tienen que endeudarse para estudiar, cuando los viejos van a van a terminar su vida profesional para entrar en la pobreza, es que estamos mal. Y eso hay que revertirlo, hay que cambiarlo. Y no hay ninguna otra forma de hacerlo que vía la lucha política. Y la convicción nuestra es esa. Y si no lo logramos hacer, y si no tenemos el apoyo del pueblo de Chile, y si los chilenos no están... Porque yo lo único que puedo comprometer, yo no ofrezco nada. Me dice, bueno, ¿qué es lo que ofrece usted? Yo no ofrezco nada. Yo solo puedo comprometer mi convicción, mi lealtad con la voluntad popular. Pero si la voluntad popular no quiere expresar, si los chilenos quieren seguir sometidos con la AFP, si quieren seguir pagando por la educación, si quieren seguir trabajando 12 horas, yo eso no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Lo podemos cambiar en conjunto. Yo tendré un rol como presidente de Chile firmando los decretos, convocando, escribiendo los decretos ley. Pero si el pueblo de Chile no ejerce su voluntad de que esas cosas cambien y respaldar esas leyes, entonces no lo vamos a poder hacer. Corren buenos tiempos para nosotros, no corren buenos tiempos para quienes han estado en el poder. Vean ustedes la preocupación que tiene la Concertación con su candidato, porque ellos temen que se pueda constituir una fuerza que convoque a una parte importante de los que no votan. Son cerca de 7 millones de los que no votan, que no van a votar, bueno, por Borne no van a votar, ¿no? Por el candidato de la derecha, con suerte van a llegar a los 2,5 millones, con suerte. Nunca han llegado más allá de eso. No van a votar más que 2,5 millones por el señor Borne, y por la señora Bachelet tampoco. Con una parte, 40, 50% de los que no votan, una fuerza política derrota al establishment. Por eso que nosotros decimos, esta no es una candidatura testimonial. Lo habría sido el 2009, lo habría sido el 2009, 2006, lo habría sido el 2000. Pero hoy día no es testimonial, porque a partir de que se ha entendido que el problema son las AFP, que el problema es la educación pública, que el problema es la salud, que el problema es que el cobre está en manos de multinacionales que no le dejan nada a este país,
que el problema son los políticos sirvientes, que no son políticos, son cortesanos, están ahí para servir los intereses del príncipe, y el príncipe está ahí para servir los intereses de sus señores feudales, que son los grupos económicos, para servir los intereses de las multinacionales. Y sabemos que hay relaciones, hay maridaje entre el poder político y el poder económico. Entonces, en ese contexto, lo que nos compete a nosotros es ser capaces de instalar un proyecto político, no un candidato, un proyecto político, acompañado, fortalecido, respaldado por organizaciones sociales, respaldado por organizaciones sindicales, respaldado por organizaciones estudiantiles, con nuevos liderazgos, con figuras que están ahí en primera línea. Yo no le estoy pidiendo a los dirigentes estudiantes que voten por mí, ni que hagan una declaración que este es el candidato que yo espero, sino que se pongan al lado y sean parte del liderazgo que estamos construyendo. Porque además no nos sirve tener una figura, un candidato. Tenemos que tener muchos, porque muy probablemente varios van a quedar en el camino. Y tenemos que ser capaces de reemplazar a los que van cayendo en esta batalla, porque van a caer, y vamos a caer mucho en esto. Esto no es una tarea menor, es una tarea que va en serio. Y mientras más nos demoremos en esto, más difícil va a ser. Hoy día hay que aprovechar los buenos vientos que corren a nuestro favor y que no corren a favor de ellos, porque ellos saben que no son mayoría y que hay un descontento suficientemente arraigado en la sociedad chilena que puede permitir configurar un proyecto político que los saque del poder y de la historia para siempre. Y ese es nuestro desafío, en eso estamos ahora, eso es lo que nosotros queremos y buscamos. Por eso estoy aquí. Y por eso la invitación es eso, no a votar, sino que a comprometerse, ¿no?, activamente en este proyecto.